Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. El día de hoy agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de meternos en su palabra nuevamente y poder reflexionar en base a ella, pero antes de hacerlo, te invito a orar pidiendo a Dios su dirección en nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, porque ha cuidado de nosotros durante esta noche y porque nos ha permitido ya comenzar a disfrutar algunas de sus bendiciones el día de hoy. Pedimos de esa misma manera, Señor, que bendiga nuestras vidas por medio de su palabra y que a través de ella hable a nuestros corazones de una manera tan especial que podamos entender y comprender y aplicar aquello, Señor, que usted ha preparado para nosotros. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán escuchando este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, seguimos adelante con la serie que hemos titulado Sapiencia para la Vida, basada por ahí en el libro de Proverbios y el libro de Salmos. Hoy seguimos en el libro de Salmos capítulo 5 y estaremos reflexionando en estos momentos en los versículos 4 al 6 de este pasaje. Hemos titulado a la reflexión del día de hoy La Santidad de Dios, basada en Salmos capítulo número 5, versículos del 4 al versículo número 6, que me voy a permitir leer, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Sabes, amada persona, mucha gente hoy intenta buscar a Dios a su manera, ellos dicen, o bajo su propio entendimiento de quién es Dios. Es decir, cada quien tiene un concepto diferente y conforme a ello intenta buscar a Dios. Muchos, algunos, tal vez pocos, no sé, creo que son muchos o la mayoría, se dan baños de pureza comparándose con otras personas y en algunos momentos no solamente comparándose, sino creyendo que ellos son buenos porque ellos donan, porque ellos dan, porque ellos ayudan al necesitado, es decir, son bondadosos, pero no les interesa cómo están viviendo su vida realmente delante de Dios, es decir, con la práctica en lo que hacen día tras día. Ignoran que Dios tiene una esencia que nadie puede ofender o intentar atropellar. Eso se llama santidad, es de lo que estaremos hablando en el devocional del día de hoy. El Dios en el cual creemos que la Biblia nos muestra es un Dios que, a diferencia del Dios que la gente ha concebido, es un Dios que tiene límites, y una de las cuestiones que maneja es la santidad. Por lo tanto, no es un Dios permisivo para que la gente haga con su vida lo que quiera, sino lo que Él busca es santidad delante de Él. Sabes, amada persona, el pasaje en el cual estamos hoy reflexionando nos va a hablar acerca de los gustos y disgustos de Dios, es decir, cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Cuando hablamos acerca de ello, creo que toda persona tenemos esto. Hay cosas que no nos agradan y tratamos de evitarlas en nuestra vida. El pasaje ahí nos va a decir en particular que hay algo que a Dios no le complace, o hay algo que a Dios le disgusta, algo que a Dios no le gusta, y eso se llama la maldad o la práctica del pecado. Ahí en el verso número 4 podemos notarlo. Si podemos notar, amada persona, no solamente le desagrada el pecado como tal o la maldad, sino también las personas que practican esa maldad o ese pecado en sus vidas. ¿Por qué digo esto? Porque los versículos, la última parte del verso 4 y el verso 5 nos dice así: el malo no habitará junto a ti y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Esto lo menciono por lo que el pasaje dice. Hay dos frases aquí que llaman la atención, que sería no habitará o no estará. Debemos recordar en este momento aquí que Dios es soberano, amada persona, y Él es quien elige a quien Él quiere elegir. Y no elegirá a una persona que quiera vivir en su maldad o en su pecado, sino esas personas Dios las rechaza. Por eso digo que no solamente de alguna forma le disgusta el pecado que ellos practican o la maldad que están haciendo, sino la propia vida de las personas o las personas mismas que están practicando ese pecado o esa maldad en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque estas dos frases que aparecen aquí hablan de no relación, es decir, son frases relacionales. Dice junto a ti
y la otra parte estará, pero aparecen por ahí las dos negativas, no habitará y no estará, es decir, Dios se reserva, el derecho de esa relación y Él dice, no quiero tener relación con alguien que quiere vivir sumido en su pecado, que quiere vivir manifestando maldad o viviendo en la maldad en su vida. Podemos pensar, amada persona, pues que esta frase relacional o estas frases relacionales, realmente Dios dice no a ellos. Solo hay algo que Dios aborrece, y eso que Dios aborrece es el pecado, y por lo tanto también aborrecerá, detestará, no será grata ante Él una persona que practica ese pecado. Es cierto que Jesucristo murió por amor al pecador, pero también es cierto que murió para sacarlo de ese pecado, para que no siguiera viviendo en esa condición pecaminosa en su vida. Aquí hay un dicho que algunos conocemos bastante bien, que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Este dicho de alguna forma tiene razón, pero a la misma vez no tiene razón. Es decir, Dios ama al pecador, por eso murió por él, para no dejarlo en ese pecado ni que siga en la práctica de él. Pero si una persona quiere seguir de necio en ese pecado, entonces Dios aborrece no solamente lo que hace, sino también aborrece a la propia persona, es decir, la rechaza por el pecado que está practicando. Si me contradigo, eso es lo que intento hacer, porque a final de cuentas creo que este pensamiento tiene parte verdad, pero a la misma vez no es todo correcto, porque una persona que sigue viviendo en su pecado y quiere vivir así, realmente el pasaje nos dice que Dios aborrece el pecado y aborrece también a la persona que quiere seguir viviendo en ese pecado, pero a la misma vez murió por nosotros aunque éramos pecadores, pero para que no sigamos practicando ese pecado en nuestras vidas. Cuando el pecador, amada persona, escucha el mensaje de Dios y rechaza ese mensaje de Dios, el pasaje nos dice que se convierte en un receptor de la ira de Dios. El verso número 6 dice, destruirás a los que hablan mentira, y va a hablar por lo menos de una manera maravillosa o cerrar con tres cuestiones de un necio que sigue empedernido en su pecado, un necio que sigue intentando vivir en el pecado, y a través de tres cuestiones que son sencillas, es decir, pecados que tú y yo consideramos en algunos momentos como comunes. El pasaje nos dice que destruirás al que habla mentira, y luego dice el mismo versículo 6, al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Sabes, cuando hablamos de estas tres cuestiones no es una lista exhaustiva, pero está hablando de tres pecados tan comunes, porque hay gente que creemos que solamente Dios derrama su ira o derramará su ira sobre aquellos que son violadores, aquellos que son secuestradores, aquellos que son asesinos, cuando el pasaje está manifestando realmente que aún aquellos que creemos que son pecados pequeños, y digo entre comillas porque no lo son, pecado es pecado, también ellos son receptores, o somos, cuando vivimos así, receptores de la ira de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mentirosos. Y luego el pasaje nos dice, no solamente el mentiroso, sino el hombre sanguinario, es decir, aquel que daña, aquel que lastima a otro. Y el tercero dice engañador. Al engañador, ¿quién es este? Aquella persona que de alguna forma pues se burla de otros más, tratando por ahí de engañarles, es decir, alguien que practica en su vida el abuso engañando a otras personas. Es decir, son cosas muy sencillas, amada persona. Lo que mueve a Dios a final de cuentas a hacer esto que estamos hablando, que sería cuatro cosas por lo menos que encontramos en el pasaje. Número 1 nos dice le desagrada. Número 2 nos habla acerca de rechaza, es decir, no estarán. Número 3 nos dice por ahí que aborrece, y número 4 destruirá. Todo esto provoca a Dios por una simple y sencilla cuestión. Lo que mueve a Dios es su naturaleza santa, la cual nadie puede cambiar. Es por eso, amada persona, te invitamos el día de hoy a poner tu vida a cuentas delante de Dios y meterte en la santidad que Dios busca de nuestras vidas. La Biblia nos dice que Dios es santo y lo manifiesta varias ocasiones, en 3 ocasiones. Dios es santo, 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 un atributo que es de Dios, pero también quiere que aquellos que creamos en Él podamos vivir ese atributo en nuestras vidas. Hay 4 enseñanzas que quiero compartir contigo en base a este pasaje. La primera de ellas es: la santidad de Dios es un atributo que recalca la Biblia. Es decir, si nos vamos desde lo que es el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la santidad de Dios estará apareciendo constantemente en la Biblia, porque es un atributo
que es naturaleza de Dios, y Él no se puede mezclar, por lo tanto, con el mal, con el malvado, con el pecador. Es por eso que la Biblia es muy enfática en ello y nos dice: es santo, santo, santo. Aunque Dios es amor, aunque Dios es perdón, aunque Dios es muchas cosas, una cualidad que recalca 3 veces seguidas es la santidad. Él es santo, santo, santo. Segunda enseñanza: nadie que vive en pecado podrá ser agradable a Dios. Es decir, que si una persona quiere vivir practicando el pecado en su vida, realmente será desagradable a Dios, no solamente lo que hace, sino también lo que la propia persona, porque está practicando ese pecado, está practicando esa maldad en su vida. Y es por eso que el pasaje nos dice o nos habla acerca de ello, que el malo o el que practique esa maldad no habitará y no estará delante de Dios, porque nadie que practique el pecado puede ser agradable delante de Dios, y Dios rechazará a esa persona. Número 3, enseñanza 3. Cuando Dios busca, enamora al pecador, es para transformarlo. Hay esta frase que decíamos, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. En cierta parte es cierto, porque Dios ama, y dice Romanos 5:8, que Dios murió por nosotros aun que éramos pecadores. Todavía cuando éramos pecadores, nos amó siendo pecadores, pero sabes, no nos amó para permanecer en el pecado. Nos amó y se entregó por nosotros porque busca una transformación de nuestra vida. Por lo tanto, si tú eres creyente, lo que Dios busca es santidad en tu vida. Y si no eres creyente el día de hoy, si no hay una relación personal con Cristo, lo que Dios está buscando y te ha amado para sacarte de ese pecado y de esa maldad que practicas o practicábamos por algún tiempo. Pero también la cuarta enseñanza por ahí amplía este concepto, y la cuarta enseñanza es: Dios no tolera ni los pecados más insignificantes, según nosotros, porque hay pecados más pequeños, pecados grandes. Delante de Dios pecado es pecado, y Dios no tolera los pecados. Por eso el pasaje nos habla de cosas comunes como la mentira, y si no tolera el pecado, tampoco tolera al pecador, porque el pecador mismo se ha vuelto un necio viviendo ahí, y Dios rechaza, Dios detesta, Dios de alguna forma no quiere relación con esas personas, y llegará a un punto aún que destruirá a aquellos que practican la maldad, es decir, a los pecadores mismos. Amada persona, yo espero que este pasaje nos pueda motivar para ser santos delante de Dios y vivir en santidad como Él quiere en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción